ingeniería casera para que cualquiera pueda iniciarse en el conocimiento y seguridad de Wi-Fi en la fabricación profesional de antenas en materia de telecomunicaciones y en la captura de redes. Dentro de las antenas de más calidad pueden adquirirlas comercialmente de marca, que su precio oscila entre 120 hasta $300, dependiendo de la potencia en dBi, en decibeles de la antena. Dentro de la lista de herramientas tenemos que ocupar destornillador, pinzas, tijeras de electricista, lima, remachadora, pie de rey, taladro eléctrico, brocas, metro para medir, soldador eléctrico, soldador térmico, un tester, arco y cegueta, cúter, lápiz, sargento para sujetar las piezas. Dentro de los materiales necesarios tenemos que adquirir 2 conectores N hembra, un conector macho para N hembra también, cable de cobre para empotrar, estaño, caja de remaches, varilla roscada de 6 milímetros, 2 tuercas de cabeza redonda ciegas de cobre, 12 tuercas de 6 milímetros para esa varilla roscada, 6 arandelas o rondanas que deben de entrar en la varilla roscada, 1 metro de tubo de PVC de 7 centímetros de diámetro y 4 milímetros de grosor, 2 tapones semicurvados de PVC para el tubo, un tubo de pegamento de PVC, el conector SMA es el que va directamente al router o a la tarjeta inalámbrica, 3 latas de Coca-Cola de aluminio. Bueno, ahora que tenemos finalmente el tubo de PVC perfectamente cortado de 7 centímetros de diámetro por 23.2 centímetros de largo, procedemos a medir la distancia del agujero sobre el tubo. Esto nos permitirá realizar el agujero e instalar el conector N hembra con el selenoide. La cuestión de cómo perforar el agujero para insertar el conector es relativa y depende de lo que tengas a tu alcance. Como herramienta puede ser el taladro, puede ser unas tijeras, esto no cambia nada, siempre que el agujero sea lo más redondo posible y el diámetro del conector y el selenoide esté a 8 centímetros por la parte interna del tubo. Una vez realizado el orificio para el conector en hembra, lo siguiente es presentarlo y hacer un breve rebaje con una lima en el PVC de 2 milímetros más o menos de la zona donde irá encajado el conector. Esto lo hacemos por 2 principales razones. Una, porque el conector se asienta mejor y más tarde se puede remachar mejor, y porque así respetamos la longitud exacta del selenoide al centro del diámetro del tubo, sin que exista casi pérdida en la señal cuando la antena esté funcionando. Este detalle es también extremadamente importante porque si el selenoide es más corto o más largo de su medida exacta y no está bien calibrado 8 centímetros, la antena sufrirá variaciones de señal muy desagradables que no nos permitirán explotar toda su potencia real. Por lo tanto, hay que poner atención a la precisión. Ahora, con el rebaje ya hecho sobre el PVC y con el conector adaptado al rebaje, hay que practicar los 4 agujeros para posteriormente remachar el conector en hembra. Es fácil deducir que la broca para ejecutar los orificios debe ser más o menos del mismo grosor. Ahora viene la fase más tediosa del proceso de preparación del tubo, que es bastante agobiante, difícil y algo delicado, que es insertar las latas de coca que se cortan por los 2 extremos y se insertan las 3 que se unan para que quede cubierto el tubo de una forma que sea cubierto por todo el aluminio. Es tedioso, pero se puede hacer. Una vez logrado recubrir el interior del tubo con aluminio, podemos pasar al siguiente paso, que consiste en fabricar el selenoide de cobre. La palabra selenoide se deriva del sólido. En algunos modelos de antenas se ha usado un cable sólido de cobre del que se emplea para empotrar o en las instalaciones de electricidad industrial o en circuitos de alumbrado público. Para fabricarlo, toma un pedazo de alambre de cobre o varilla de soldar y corta una sección de 4 centímetros. Ahora tenemos que rebajar o pulir la punta hasta dejarla redondeada. Y la base y la parte donde se inserta el conector hay que rebajarla hasta que entre en el conector. Una vez que hemos cortado el selenoide, rebajando la punta, redondeándola y rebajando un poco la base para que se encaje en la base de la guía del conector, nuestro siguiente paso consiste en soldar el selenoide al conector sin que éste acabe fundiendo el plástico aislante. Esta operación es extremadamente delicada, pues si mantienes un tiempo excesivo la punta del soldador contra el selenoide
y el conector al plástico de su base se derretirá estropeándolo. En caso contrario, si no aplicas el calor suficiente, el estaño no fijará el solenoide de cobre al conector y tampoco funcionará. Bueno, ahora toca pegar con 4 remaches el conector en hembra al tubo de PVC. En esta operación es preciso disponer de una remachadora. Bueno, ya tenemos grapado o remachado con extrema solidez el conector en hembra al tubo de PVC, así que sella las fisuras con algún tipo de pegamento, incluso uno para PVC es también ideal. Ahora, para fabricar el conector necesitamos cortar una varilla roscada de 6 milímetros y de 20 centímetros de longitud. Continuando con la varilla roscada, una vez cortada, nuestro siguiente paso será montar las arandelas o rondanas que hemos usado en este proyecto. Son muy fáciles de conseguir en cualquier ferretería. Ahora empezamos a montar el colector y para ello usamos el pie de rey con el que calibramos muy cuidadosamente la distancia entre arandelas o rondanas, con el propósito de lograr que todas tengan las mismas distancias de medidas. Empezaremos por la distancia entre el extremo de la varilla y la posición de la primera arandela, que debe ser exactamente de 1,5 centímetros, porque a partir de esta arandela todas las restantes, la distancia entre ellas en este montaje deberá de ser de 3,1 centímetros y debe estar en igual proporción en el resto de las separaciones de las demás arandelas. El colector, en la zona donde las ondas inciden, en donde las ondas se pegan a la gran hostia eléctrica y son capturadas finalmente por el solenoide, que es la aguja vertical que está instalada en el colector o Wi-Fi. Bien, supongo que ya construido el colector, que en realidad no tiene una excesiva complicación. Ahora el colector debe ir montado en uno de los tapones de PVC que cerrará los extremos de la antena, el típico tapón de PVC que sirve para cerrar cañerías y que en este montaje nos sirve para soporte para este colector metálico con las arandelas, quedando sujeto por una arandela de 1,5 centímetros y una tuerca de 6. Como las restantes y por exterior igual, hay que hacer un orificio en el tapón del plástico justo en el centro, y en el orificio debe ser de la medida de la varilla, así que lo adecuado es usar una broca que tenga el mismo tamaño de la varilla. Lo siguiente que vamos a hacer es insertar el tapón con el conector sujeto por una tuerca y una arandela interna de 1,5 centímetros y otra externa también de 1,5, y calibrarlo roscando la varilla muy lentamente para que quede a una distancia exacta del solenoide. La aguja metálica vertical que sale del conector Wi-Fi. Finalmente ya tenemos nuestra antena concluida. En estas condiciones solo resta testear la antena en busca de algún cruce. Ya que checamos que no hay ningún cruce, lo que procede es conectar el cable y con el conector SMA a una tarjeta inalámbrica o a un router, y podemos ver que hay una ganancia significativa para la localización de alguna red. El propósito de este proyecto fue saber el desarrollo, la implementación y la evaluación de las antenas, porque dicho de otra manera es, ninguna marca es patentada mexicana o es de procedencia mexicana, todas son de procedencia extranjera. Entonces la conclusión de esto es que nosotros los mexicanos también tenemos y podemos hacer algo que en realidad podamos competir con las demás naciones. De esta manera mi intención es aprender y llegar algún día a poder llegar a construir alguna antena que cumpla las características y especificaciones que el mercado demanda. Gracias.